Secretario, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos los miembros presentes y a todos los presentes. Vamos a dar lectura a la resolución de canal número 241-2025, FIM GC-D, en la que se resuelve en el artículo primero designar a los jurados de sustentación del borrador de tesis titulado Evaluación de la funcionalidad del sumidero tipo cajón del drenaje pluvial urbano usando modelos de flujo tridimensionales, Ayacucho 2024, presentado por el bachiller en Ciencias de la Ingeniería Civil, Joseph Machelo Gamboa García, a los docentes, ingeniero José Ernesto Estrada Cárdenas, presidente, ingeniero Jaime Leonardo Bendezú Prado, miembro, ingeniero Abner Cudi Vega, miembro, ingeniero Alexander Vicañapa Guamaní, miembro. Artículo 2, programar la realización del acto público de sustentación del borrador de tesis para el 28 de agosto del 2025 a horas 11 a.m. en el auditorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, actuando como secretario docente el ingeniero Saúl Walter Retamoso Fernández. Eso sería todo, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bien, Joseph, tiene usted hasta 30 minutos para responder su tema. Ok, muy buenos días, público presente, muy buenos días, ingeniero Saúl Retamoso, muy buenos días, ingeniero Ernesto Estrada, muy buenos días, ingeniero Jaime Bendezú y ingeniero Alexander Cañaupa. Bueno, en esta oportunidad vengo a presentar mi proyecto de investigación titulado Evaluación de la funcionalidad del sumidero tipo cajón del drenaje pluvial urbano usando modelos de flujos tridimensionales, Ayacucho 2024. Bueno, empezamos por el problema, por la descripción del problema. En muchas ciudades del Perú, como Ayacucho, en pleno crecimiento urbano, las urbanizaciones han superado la capacidad de respuesta de los drenajes pluviales. Y en vista de eso, en los eventos de lluvia, en las altas crecidas, esto trae consecuencias en problemas de inundaciones en la parte urbana, ¿no? Y esto ocasiona colapsos viales, deterioro de infraestructura urbana. Las razones pueden estar asociadas al diseño geométrico del canal, después a la parte técnica, al comportamiento hidráulico, y esto porque tradicionalmente estos canales, los sumideros son diseñados con ábacos en simulaciones 2D, 1D, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahí se ve una calle inundada en Ayacucho tras las fuertes lluvias, en donde el agua sobrepasa, ¿no?, los sumideros. Bueno, la formulación del problema. El problema general es cómo evaluar la funcionalidad de los sumideros pluviales tipo cajón a través de modelos tridimensionales. En este caso usaremos el CFD, que es la dinámica de fluidos computacional, apoyados con el software ANSYS en la ciudad de Ayacucho. El problema específico 1 es cómo conocer el comportamiento de estos flujos pluviales usando métodos de volúmenes finitos. Estos métodos vienen incorporados en la dinámica de fluidos computacionales, que posteriormente lo vamos a detallar. Y también cómo influye la velocidad del flujo pluvial en la descripción del comportamiento de estos sumideros. El tercer problema es cómo influye el caudal del flujo en la funcionalidad de los sumideros tipo cajón, en el que no se sabe cuánto es el porcentaje tal vez de caudal que pasa al sumidero y cuánto es el porcentaje de caudal que rebasa. La delimitación espacial del problema. En esta investigación desarrollo la funcionalidad de las cajas tipo sumidero en 5 puntos en diversas partes del distrito de Ayacucho, ¿no? La primera es en la intersección de la avenida 26 de enero con el jirón Garcilaso de la Vega. La segunda es en el jirón San Martín con el jirón Señor de Quimapata. La tercera es en el jirón Bellido, jirón Callao, jirón Lima. Todos estos intersectados por el jirón José Olaya. La delimitación espacial, está tomando un periodo de retorno de 10 años para la investigación.
porque es el periodo de retorno que exige la norma OS 060 del drenaje pluviales urbanos. Bueno, los objetivos. El primer objetivo es evaluar la funcionalidad de los sumideros tipo cajón usando modelos de flujos tridimensionales a través de la mecánica de fluidos y la dinámica computacional de fluidos, que es el ANSYS Fluent. El primer objetivo es conocer el comportamiento de estos flujos a través del método de volúmenes finitos y esto aplicado en todas las intersecciones que detallo. También conocer el comportamiento, cómo influye la dirección en la descripción del comportamiento de estos comportamiento hidráulico del sumidero, ¿no? Y por último, cómo influye el caudal de diseño en determinar la funcionalidad del diseño de esos sumideros tipo caja. Eso es. Luego, la justificación e importancia. Bueno, básicamente la importancia radica en mejorar el diseño de los sumideros pluviales urbanos, optimizar la ubicación y la forma, tal vez, en cómo están dispuestos a lo largo de las calles en donde se plantean estos sistemas. Y aparte, aportar como conocimiento técnico en otros lugares en donde tal vez el clima es similar en cuestiones pluviométricas. Ahora, las limitaciones de la investigación, los puntos que han sido tomados para el diseño, para la investigación, se han optado estos porque tienen características diferentes. Por ejemplo, tienen pendientes diferentes, modelos diferentes, entradas diferentes, ingreso de agua diferentes y disposición de los sumideros también en una calle diferentes. Marco teórico. El enfoque. Tenemos dos enfoques que describen el movimiento de un fluido. Es el modelo de flujo lagrangiano y el euleriano. El lagrangiano es aquel en donde se analiza un fluido dentro de ese punto, ¿no? ¿Y para qué? Para encontrar las propiedades del fluido exactamente en ese punto. Ahora, el modelo euleriano es aquel que describe desde un punto exterior, analiza un área, ¿no?, dentro del fluido. Las ecuaciones de continuidad. La ecuación de continuidad, por ejemplo, es el principio de la conservación de la masa, que es área 1 por volumen 1, esa es igual al área 2 por volumen 2. Ese es el resumen de la ecuación de continuidad que se muestra abajo, en donde se verifica, no sé si se ve con el láser, se verifica que es la variación, bueno, la ecuación de la continuidad dice eso, que es la variación de la densidad en función al tiempo, y este es igual a toda la gradiente de la densidad por la velocidad. Tenemos la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, que eso está en base en la segunda ley de Newton, que es la sumatoria de fuerzas de la masa por la variación de la velocidad en el tiempo, que es la aceleración. Pero esto se deriva en una ecuación un poco más compleja que explica la mecánica del movimiento de los fluidos, que lo expone el científico Navier-Stokes. Bueno, son dos científicos y ambos aportan para esta ecuación. Y es la ecuación que sigue, ¿no?, que es la densidad del fluido, que está multiplicado por la aceleración local más la aceleración convectiva. Y esto es igual a la gradiente de presión y mueve las fuerzas internas de fricción interna del fluido, que es la fuerza de la viscosidad, más un tercer componente que es el vector de fuerzas volumétricas externas, que incluye la gravedad, fuerzas electromagnéticas, etc., ¿no? También tenemos la ecuación de conservación de la energía, que para una densidad constante, bueno, se tiene la siguiente ecuación de Bernoulli, que dice que la presión más la energía cinética del fluido más la energía potencial gravitatoria es constante. Y esto, bueno, trae consecuencia en la ley Venturi, ¿no?, que se puede apreciar ahí en la imagen, en donde, por ejemplo, se tiene un ejemplo en donde si se reduce el área, se incrementa la velocidad, pero para compensar eso en la constante, se reduce la presión en ese punto, ¿no?, en el punto de cuello botella, se puede decir. Luego tenemos el método de volúmenes finitos. No, carajo, raro. Ya. El método de volúmenes finitos, bueno, ahí está.
Es el método que se va a usar, bueno, que se va a emplear acá en la investigación para modelar flujos tridimensionales en canales abiertos. Y trata de discretizar el dominio. O sea, ¿qué quiere decir? Se tiene un todo, y ese todo se discretiza en porciones, en este caso se llama el control de volúmenes, y el control de volumen está definido por un punto, que es el punto de control de volumen, es el centroide, ¿no? Y este punto está delimitado al oeste, que está simbolizado con W, y al este, con otros puntos, y al momento de elaborar el modelamiento, dentro del programa, bueno, esto ya se realiza dentro del programa, ¿no? Pero las ecuaciones de Navier-Stokes se solucionan por cada punto y al final se hace una interpolación entre todo el control de volumen de frontera. Luego tenemos la ecuación, las ecuaciones de la dinámica de fluidos computacional que usa el ANSYS Fluent. El ANSYS Fluent usa todas las ecuaciones que gobiernan la mecánica de fluidos, como son las que mencioné anteriormente. Y las características de este programa es que tiene un modelo tridimensional, como se puede observar. Se puede abarcar para diversos tipos de fluidos, para diferentes densidades, desde agua, aceite hasta el aire. Se usa también para transferencia de calor y para interacciones fluido-estructura. Hidráulica urbana. Bueno, esta es una rama de la ingeniería, ¿no?, que se centra en la gestión de aguas en áreas urbanas, para el tema, por ejemplo, de sumideros, de sistemas de drenaje pluviales, de sistemas de agua potable, de alcantarillado. Ahí se tiene un trabajo. Bueno. Cálculo de caudales. El caudal a usarse en los diferentes puntos va a ser resuelto a través del método racional de cálculo de caudales, que es comúnmente usado en hidrología, por su simplicidad y por la recomendación también de la norma OS 060, que para cuencas menores a 13 kilómetros cuadrados es una forma de calcular el caudal. Y los sumideros. Bueno, los sumideros son esenciales, parte esencial del sistema de drenaje pluvial en las calles, ya que la ubicación de estos va a determinar qué tanta agua puede evacuar una calle, una avenida. Y bueno, al final todos estos sumideros van a desembocar un colector general de esa agua. El método de la investigación. El enfoque de la investigación es un enfoque cuantitativo. El alcance es un alcance exploratorio descriptivo. El diseño es de naturaleza no experimental transversal, porque solo se va a coger pequeños momentos, no se está haciendo un estudio de todo el comportamiento. Las técnicas e instrumentos para la investigación son las formulaciones. En este caso es la dinámica de fluidos computacional del ANSYS Fluent. El tipo de investigación es el descriptivo y explicativo. La población son todas las intersecciones calles del distrito de Ayacucho, en donde se encuentran los sumideros. Y las muestras son los 5 sumideros, que están una en la avenida 26 de enero con Garcilaso, la otra en Girón San Martín con Girón Señor Requina Pata, y los otros 3 son el Girón Callao, Girón Bellido y Girón Lima, todos intersectados con el Girón José Olaya. La operacionalización de las variables. Bueno, tenemos la variable dependiente, que se representa a través de la cuantificación de la estructura, que esta tiene de dimensión tirantes, y el indicador es el caudal. Tenemos las variables independientes, que viene determinada por la misma, por las variables hidráulicas, y esta se cuantifica por el volumen captado y rebasado, por la medición de la velocidad y por la medición del caudal. Tenemos la hipótesis general, que a través de la simplificación del dominio discreto del problema, que al final el canal que vamos a modelar se va a discretizar con respecto a un dominio. Y esto a través de la CFD con el ANSYS Fluent. Bueno, la hipótesis específica 1 es el uso de volúmenes finitos mejorará la descripción del comportamiento de flujos a través de modelos tridimensionales. La hipótesis específica 2 es que la dirección de las velocidades aumenta la veracidad del comportamiento de un flujo.
La tercera es el caudal transitado, determinará la funcionalidad del sumidero tipo cajón en los drenajes urbanos. El desarrollo. Tenemos primero el caudal de simulación. La cuenca portante, en este caso vamos a empezar por el primer punto, que es la avenida 26 de enero, intersectado con el jirón Libertad. No, perdón, jirón Garcilaso de la Vega. Y bueno, acá según la norma OS 060, estos sistemas se diseñan para un periodo de retorno entre 2 a 10 años. Y ahí se ubica y se delimita la cuenca. Después, esto se procede para hallar las otras características. Se hace el DEM, que es el modelo digital de elevaciones, en donde se encuentran las alturas que tiene. Por ejemplo, la altura máxima es 2.823 metros sobre el nivel del mar y la altura mínima 2.765. Tenía una diferencia de cotas de 58 metros. Y encontramos el área también, que es de 0.098 kilómetros cuadrados. Posteriormente encontramos los parámetros geomorfológicos. Para ello determinamos el cauce principal, que es el que recorre todas esas calles. Y bueno, después de eso tenemos finalmente la tabla final de los parámetros geomorfológicos, en el que tenemos el área de la cuenca, el perímetro, la longitud, el coeficiente de compacidad o índice Gravelius, que en este caso es 1.8, y eso significa que la cuenca es alargada. Entonces va a tener, no va a estar sujeto a altas crecidas. También tenemos un tiempo de concentración de método Kirpich, bueno, en este caso se eligió el método Kirpich, de 12 minutos. Ahora, calculamos el coeficiente de escorrentía, que se representa la proporción de agua que al final va a llegar al punto que estamos analizando, que es la intersección, ¿no?, donde se encuentra el sumidero. Y bueno, esto se hace a través de una clasificación no supervisada de cuencas, en donde se determina, bueno, el programa determina, según el raster, asigna un intervalo de colores a un determinado valor. Al final hace resumen y entonces, en función a lo que ha definido, nosotros asignamos un valor o una descripción y al final encontramos el coeficiente de escorrentía a través de un proceso de ponderación entre área y coeficiente escorrentiano, porque ahí se le asigna al concreto, a la vegetación, al techo, ¿no? Un coeficiente de escorrentía, al final se hace la ponderación. Y se encuentra un coeficiente de escorrentía de 0.68. Luego, para la intensidad de la lluvia, se define el diseño del diatograma con esta ecuación, bueno, de intensidad para precipitaciones menores a 3 horas, donde K es el parámetro de frecuencia dimensional, B es el parámetro regional, que hay parámetros para la costa, sierra y selva, para el norte-sur, y en este caso para la sierra, en el punto que estamos diseñando, es 0.4 horas. Tenemos el parámetro de duración, T de duración, y en donde tenemos la tabla, ¿no?, la tabla de cálculo de intensidad para diferentes tiempos de retorno y para diferentes duraciones de precipitación. En este caso, interpolando el tiempo de concentración de la cuenca, obtuvimos un tiempo de 12 minutos, el cual se interpola con el tiempo de retorno de 10 años y se hace una interpolación y encontrando, bueno, una intensidad de 41.84 milímetros por hora. Ahora, bueno, y con eso se diseña, ¿no?, se hace las curvas intensidad, duración, frecuencia para el diseño, y posteriormente con esta información se obtiene el caudal de 0.81 metros cúbicos por segundo. Y bueno, con el caudal calculado se estima el tirante del flujo con que ingresa el sumidero, asumiendo una sección de canal rectangular. En este caso está delimitado por los sardineles y el ancho de la calle, y se tiene una velocidad de 1.88 metros por segundo y un tirante de 0.075, considerando un coeficiente de rugosidad de Manning de 0.014 para concreto. Del mismo modo se realiza el mismo procedimiento para todas las cuencas. Bueno, esta es la cuenca del Jirón San Martín, bueno, del conjunto de sumideros que están ubicados en el Jirón San Martín con el señor Riquinapata, en donde se encuentran 4 sumideros. Bueno, esa es la cuenca. Y al final se determinó un caudal de 6.1 metros cúbicos por segundo de esa cuenca.
Bueno, ahora para la simulación de los otros 3 colectores, esta información se ha extraído de los expedientes, bueno, también se ha corroborado, del expediente de construcción y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial, margen izquierda de Río Alameda y centro histórico de la ciudad de Ayacucho. Y en el ítem 1, Jirón Lima, Jirón Callao, Jirón Bellido y sumidero 7 vueltas, en donde se tienen ahí los parámetros, bueno, las cuencas delimitadas, ¿no? Por esos puntos, y se tiene un caudal de 3 metros cúbicos por segundo para el Jirón Lima, un caudal de 2 metros cúbicos por segundo para el Jirón Callao, otro caudal de 5 metros cúbicos por segundo para el Jirón Bellido. Y finalmente, hacer el cálculo hidráulico para esto, obtenemos la siguiente tabla con las velocidades tirantes y pendientes para cada punto. Ahora el procesamiento de datos de ANSYS. Bueno, en este punto se ha procurado, claro, reproducir la geometría que se encontraba en campo, se ha recolectado y se ha introducido al ANSYS. Y ahí, por ejemplo, se ve, este es el sumidero de la avenida 26 de enero, en donde primeramente se define las condiciones de geometría del canal, el ancho y el nivel de agua donde va a llegar, que es la parte de la plataforma superior, que es la altura del Sarrinel. Bueno, después de generar la geometría, pasamos a la generación del ANSYS Meshing, que es la discretización, en este caso del modelo que se introdució inicialmente, el cual tiene una discretización tetraédrica, y en las proyecciones estos se ven como triangulares. ¿Y esto por qué? Porque ayuda a una mejor convergencia en los resultados. Bueno, esa diferencia de los elementos finitos que son cuadrados. Bueno, acá se tiene las condiciones, introducción de las condiciones de borde, que son las condiciones iniciales y finales. En este caso, las iniciales, por ejemplo, la condición de entrada. El caudal ingresa por el lado superior, sale por el lado inferior y también baja, ¿no? Hacia los colectores. Y abajo, igual de ahí se tiene cómo las flechas, los vectores de dirección, se dirigen hacia abajo del flujo. Eso es lo que se ingresa. Bueno, acá tenemos la configuración del modelo, que se tiene el modelo K-epsilon, que es un método igual que es un modelo más simplificado para este tipo de programas. También en el Near Wall Treatment se introduce que sea Scalable Wall Functions, porque primero se define, o sea, se establece una altura al que supuestamente va a llegar el agua, ¿no? Pero esto está con bueno, en el modelo se introducen 2 interfaces, en este caso el agua y el aire. Y ese es el muro hasta donde puede escalar el agua, ¿no? También se tiene un modelo de homogéneo fluido para acelerar un poco más el proceso, y un modelo implícito. Implícito, ¿por qué? Esto ayuda igual a converger más rápido en los resultados. Y se tiene un número de fases eulerianas de 2 en la parte derecha, porque esto simboliza los 2 fluidos que se van a introducir, agua y aire. Después tenemos la configuración del modelo. Tenemos un muro estacionario, y abajo al final tenemos la altura, bueno, el constante de rugosidad, roughness constant, que es el coeficiente de Manning de 0.014, y la altura de la rugosidad, que tenemos 0.02, o sea, según tablas. Después, a la derecha, se introduce la información de la velocidad, que esto ya lo encontramos previamente según los cálculos, y introducimos una velocidad en Y de menos 1.88. Esto es por la introducción de modelos. Luego que tenemos, después pasamos a la geometría del elemento ubicado en la intersección de Jirón San Martín y Jirón Señor de Quinopatla. De igual manera, se define los sumideros y la altura probable hasta donde puede llegar el agua en función a la información que le hemos introducido, que es del caudal. Y luego pasamos al meshing de ese modelo, que es igual, es un conjunto de tetraedros, una discretización con tetraedros. Introducimos también los datos de borde, información de borde, los datos de entrada, de salida. Lo mismo para el Jirón Bellido, dibujamos la geometría, discretizamos
introducimos las condiciones de borde, de frontera. Lo mismo para el jirón Callao, configuramos la geometría, discretizamos, introducimos las condiciones de frontera. Para el jirón Lima, igual, construimos la geometría, discretizamos en tetraedros y tenemos el flujo, las condiciones de borde. Ahora pasamos a los aspectos generales. Bueno, acá se trata, bueno, esto es un bosquejo, esta es una medida, las medidas que se realizan en campo para calcular ahí las dimensiones que se van a introducir, que se introdujeron en el programa en cuestión de ancho de canal. Ahí estoy midiendo, por ejemplo, el espesor entre las rejillas. Ahí tenemos las condiciones de borde, outlet y wall en ANSI Fluent. Estas son las condiciones en las que se ingresa, por dónde va a ingresar el fluido y por dónde va a salir, las condiciones de entrada y de salida. Ahora tenemos los resultados de la simulación en intersección de la avenida Vencida de Enero y Girón Garcilaso de la Vega. Como se puede apreciar, tenemos son velocidades totales que están en rango entre 0 y 5.3 y se observa, ¿no?, que se tiene altas velocidades al momento del ingreso de las rejillas. Ahí tenemos velocidades en la dirección X, velocidades en la dirección Y, en donde en la velocidad X no se tiene una representación tan dominante, pero en la Y sí. Esa es la que predomina en cuestión de vectores de dirección de velocidades. Ese es el modelo, ese es el flujo ingresar del sumidero. Se tiene, está distribuido entre las velocidades entre 0 y 2.9, en donde se ve, ¿no?, se evidencia que el flujo, hay cierto flujo que rebasa el sumidero. ¿Y esto por qué? Porque se tiene velocidades altas en la parte central y en las partes laterales las velocidades llegan hasta 0.1 y eso es el modelo. Ahí tenemos las velocidades en la rejilla, velocidades altas en el intermedio y bajas lateralmente, ¿no? Precisamente, básicamente por la geometría del canal. Tenemos resultados de sumidero Girón San Martín, señor Riquinopat, igual. Tenemos ahí el flujo ingresando a las rejillas. La distribución de velocidades, igualmente. Tenemos en el jirón Bellido que el modelo, la magnitud de velocidad se ve que sobrepasa ahí el sumidero, ¿no?, el primer sumidero, porque el jirón Bellido tiene 2 sumideros. Y bueno, ahí podemos ver la distribución de velocidades en la superficie. En las caras laterales tenemos velocidades altas y en la parte central velocidades bajas en el primer sumidero, pero en el segundo sumidero tenemos velocidades relativamente altas en todo el tramo. Las condiciones de ingreso, tenemos resultados para el jirón Callao. Igualmente, hay parte del agua, ¿no?, que discurre hacia la parte inferior. La distribución de las velocidades en la superficie. Tenemos finalmente los resultados de sumidero del jirón Lima, en el que el agua sí atraviesa las rejillas con las distribuciones de velocidades de entre 0 y 8 hasta las velocidades en la superficie inferior. Y bueno, discusión de los resultados. Bueno, como se puede apreciar en las simulaciones, se confirma la primera hipótesis. En las imágenes, ahí se muestra el comportamiento del flujo, ¿no? Y esto se valida a través de las imágenes que se ven en el resumen, en los que es parte de un reportaje de TV Perú Noticias, en donde el agua pasa el sumidero sin necesidad por la velocidad y por la pendiente alta también que tiene esta zona, ¿no? Y es por eso que probablemente se han propuesto cuatro sumideros, cuando inicialmente habían 1 o 2. La hipótesis específica 1 es que el uso de volúmenes finitos en un entorno de simulación tridimensional ayuda a entender el comportamiento del flujo. Para la hipótesis específica 2, el análisis se realizó mediante simulaciones tridimensionales y al final se obtuvo caudales el porcentaje de caudal que rebasa y el porcentaje de caudal que ingresa a las cajas.
Esa es la hipótesis específica 3. Las conclusiones. Bueno, tenemos que el uso de modelos de la dinámica de fluidos computacionales es fundamental para simular el comportamiento de flujos y entender cómo estos es necesario para en el momento del planteamiento de un proyecto similar, ¿no? Y tenemos la tabla de características hidráulicas, en donde tenemos una eficiencia del 71.65% para la avenida 26 de enero y Girón García de la Vega, en el cual 0.58 cubos de agua se retiene, o sea, pasan a través del sumidero y el 0.23 metros cúbicos rebasan. Para el Girón San Martín y Girón Señor de Quinopata tenemos una eficiencia del 49.88%, porque como se evidenció, en las temporadas de altas avenidas, para el periodo de retorno de 10 años, el agua tiene esa eficiencia en ese punto. Para el colector de Beida igual 88.21%, para el sumidero de Girón Callao 89.55% y para el colector de Lima 91.23%. La segunda conclusión es que el CFD es crucial para la validación y optimización del diseño de sistemas de drenaje urbano. El modelo tridimensional basado en métodos de volúmenes finitos demostró ser más preciso y detallado que un modelo de 2D. Ayuda a comprender mejor el comportamiento hidráulico de los sistemas de drenaje. Las simulaciones en ANSYS confirman que la dirección de las velocidades influye significativamente en el comportamiento del flujo dentro de los sumideros tipo región. Y la simulación confirmó que el caudal es un factor determinante también en la funcionalidad de los sumideros tipo cajón. Bueno, se recomienda la utilización de la dinámica computacional de fluidos como una herramienta de apoyo clave en el análisis, en el diseño de estas estructuras, y se recomienda el uso del método de volúmenes finitos en sumideros y sistemas de agua pluviales también. Asimismo, se recomienda tener en cuenta el tipo de flujo superficial al momento de diseñar sumideros y sistemas de drenaje urbano. Y para el diseño adecuado de sumideros en el sistema de drenaje urbano es fundamental también realizar un cálculo riguroso del caudal, de los coeficientes de escorrentía, de la información que se introduce, ¿no? Como la rugosidad de Manning. Tenemos la referencia bibliográfica. Y bueno, dejo con una frase, ¿no?, de Mahatma Gandhi, que dice que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Gracias. Bien, vamos a entrar a la ronda de preguntas. Por favor, vamos a empezar con el ingeniero Ilcañaupa, como asesor de la tesis, para que complemente o aclare algunas dudas sobre el tema, por favor. Sí, buenos días, ingeniero José, ingeniero de Mesú. Buenos días, Joseph. Primero que nada, felicitarte por esta exposición. Si bien es cierto, una sustentación de tesis es un cierre del espacio del tiempo académico en la universidad. Con esto está cerrando ya un ciclo universitario. Hay que precisar que el tema de lo que es drenaje urbano es a causa del crecimiento poblacional, digamos, desordenado, ¿no? Esto prácticamente hace que la superficie dentro de una ciudad se revista, ¿no? Se revista de concreto, de otro material, que hace que el coeficiente de escorrentía aumente, ¿no? Que el agua que llueve no se pierda por filtración, todo va a escurrir y bueno, eso va a saturar lo que son los drenajes urbanos. Tanto de los modelos 3D que has usado, también hay que precisar que estos modelos sirven para cuantificar todas las variables hidráulicas en las tres direcciones, X, Y y Z, ¿no? Es por eso que se usan estos modelos 3D, ¿no? Y la norma misma dice que para drenajes urbanos el tiempo de retorno son de 10 años, ¿no? La OS 060, que está ya normado, ¿no? Has mencionado un tema de la continuidad, y esto hay que precisar que el principio de continuidad de los flujos es igual, y el caudal que ingresa tiene que ser igual al caudal de salida. Es decir, en los modelos que uno representa o simula, estos caudales no se pueden perder en ese modelo, o sea, no puede perderse un caudal. El caudal de ingreso tiene que ser el caudal de salida. Ese es el principio de continuidad, ¿no? Y las cuencas que has identificado, me parece excelente, el tema de la cuenca urbana que has delimitado. Y bueno, el método que has usado el lila también, ¿no? Sí. El lila, si bien es cierto,
nace pues desde un congreso, una reunión de ingenieros en el de Perú, el cual pues sacan esta mapa, digamos, de constantes para cuantificar caudales en base de lluvias menores a 3 horas o mayores a 3 horas. He visto que he usado esa metodología, que si bien es cierto es antiguo, pero el NTC lo reconoce, lo recomienda, igual incluso para cuencas menores a 10 kilómetros cuadrados, que se usa el método racional. Y por último, el tema del 6 de enero, que se ha visto los resultados muy bien, en este caso, tanto las fotografías que tú has mostrado en el tema de la medición, creo que no sé si puedes mostrar esa imagen. Un video tal vez. De la lluvia. A ver. Bueno, sí, sí. Si bien es cierto, ese drenaje tiene una sección irregular. Ahora puedes pasar a la simulación. Más adelante hay una imagen. Allá, por ejemplo, ¿no? Atrás. En esa simulación estás mostrando, por ejemplo, que hay velocidades superiores al ingreso, pero esto hay que recalcar que se debe porque se acorta las salidas en esos puntos. O sea, hay una caída bruscamente. Como hay una caída bruscamente en esas rejillas, es por eso que se producen velocidades altas. Y así lo representa el modelo. Yo quería preguntarte de esa simulación, si tienes algún video de la simulación, sí. De esa simulación, lo podemos hacer. Si lo podrías poner. Ahí se muestra el caudal, ¿sí? Sí, excelente. ¿Se ve? Sí. No, ahí se visualiza, por ejemplo, cómo ingresa el flujo y pues el agua está prácticamente, hay una cierta porción que pasa, pero vuelvo a decir, las velocidades más altas son en medio de la región. En medio, más o menos al inicio. Y ahí se puede apreciar que son velocidades muy altas, donde hay una caída máxima del flujo. Sí, y bueno, el resto de la porción de agua que pasa, que se visualiza. Sí, yo quería preguntarte de estos modelos que tú has usado. Has mencionado que has usado un modelo estacionario. Sí. ¿Por qué has usado un modelo estacionario y no un modelo transitorio? ¿Y cuál es la diferencia en este caso? Es que el modelo estacionario es un modelo en donde las propiedades de un fluido no varían en el tiempo, en diferentes puntos del espacio. O sea, como por ejemplo, propiedades como la densidad, la temperatura y un modelo transitorio es un modelo en el que esas propiedades sí varían, la densidad, la temperatura, ¿no? Y esto trae a cargo mayor esfuerzo computacional también en el proceso. Es más complicado procesar fluidos no transitorios que los estacionarios, ¿no? Y es por ello que se usa modelos de flujo estacionarios en el modelo. Si bien es cierto, sí, efectivamente es cierto. Los modelos transitorios son es cuando el flujo pues cambia en el tiempo, ¿no? Tú sabes que todos tus modelos son derivados respecto al tiempo. Es decir, en la primera iteración tendrías un fluido diferente a la segunda iteración, que están todos en función de la derivada del tiempo. Entonces es más complejo pues, modelar esos tipos de flujo. Además, hay que tener en cuenta que el flujo que es usado no corresponde pues, a un flujo que cambia en el tiempo, ¿no? Es un flujo constante. Si bien es cierto, trae pues, piedras, trae barro, pero no es pues, un flujo tan viscoso como para considerarse como un flujo transitorio. Fuera del modelo, tú has identificado una cuenca, no sé si puedes mostrar la cuenca que ya has identificado. Y nada más. Okay. Si bien es cierto, si bien revisar la bibliografía, y siempre pregunto esto del tema del tiempo de concentración. Para determinar el tiempo de concentración existen, a lo que yo recuerdo, existen como 10 fórmulas para usar el tiempo de concentración. ¿Por qué has usado el tiempo de concentración? ¿Qué significa?
Bueno, escogí el tiempo de concentración de Kirpich porque, uno, esto se adecua mejor a las propiedades o a las condiciones de la cuenca, que en este caso estoy diseñando. Y porque, por ejemplo, los otros tiempos de concentración como el California o el EST dibujan tiempos de concentraciones mucho más altos. Y hice una comparación y el tiempo de concentración de Kirpich fue el más adecuado en función a los parámetros que se introduce para calcular este tiempo. Ya, ahí donde estás, en la siguiente imagen, ahí por ejemplo estás trazando lo que es la longitud de drenaje, ¿no? Este trazado de longitud de drenaje, ¿tú has ido a verificar que efectivamente el agua va por esa ruta o es un trazado de una imagen satelital o un raster de algo? ¿Cómo sabes que el agua va por ese lado? No, efectivamente, se hizo un reconocimiento de campo. Se ha bordeado tal vez los puntos en donde, los puntos de frontera, ¿no? Que en este caso son se puede decir, el Borton Aquarium, de estas cuencas urbanas, que son un poco más complicadas de simular, o sea, en comparación a una que está en un lugar que no sea la urbe, porque la pendiente de las calles cambian mucho con respecto al paso del agua. Y bueno, sí, se hizo también un reconocimiento de campo y esa es más o menos la ruta por donde una gota de agua llega desde el punto final al punto inicial. Ese es el transcurso, ¿no? En este caso, por ejemplo, no tendrías ningún problema en las calles verticales, ¿no? Paralelas a 26 de enero, porque todo es pues en pendiente caída, pero el problema sería en las calles horizontales, que ahí sí tienen una pendiente, digamos, casi baja, ¿no? Y el agua, al chupar una calle horizontal, por ejemplo, en la primera curva que estás viendo en color azul, ahí no sabrías si se va para la izquierda o para la derecha, por eso te preguntaba si has hecho un reconocimiento, ¿no? Sí. Es la única forma de saber. Exacto. Un trazado de una ortofoto o una foto satelital, por ejemplo, no se podría ver eso. La siguiente diapositiva. Has mencionado que has agrupado el tema de píxeles para un tema de coeficiente de escorrentía, ¿no? Si bien es cierto, existen dos métodos para esto, ¿no? Que son algoritmos de una clasificación supervisada y no supervisada. ¿Me puedes indicar por qué has usado clasificación no supervisada? ¿Por qué dice no supervisada? En función al otro. En este caso, por la variedad en cuestión de colores de píxeles, porque como le menciono, el programa extrae rangos, intervalos de colores en el píxel, o sea, en los píxeles del raster que es introducido. En este caso, para la clasificación no supervisada se ha usado porque define mejor ese intervalo de cuantificación de píxeles. En este caso, por ejemplo, para la parte, por ejemplo, de los techos que son de color naranja, se le atribuye un píxel de color rojo, por ejemplo. Y entonces el programa cuantifica cuántos píxeles de color rojo hay a lo largo de todo el raster y al final te menciona una cantidad. Y entonces esa cantidad se podría decir que es como un pequeño área y a esta área se le relaciona con coeficiente de escorrentía. Por ejemplo, para el techo, por ejemplo, le corresponde a un coeficiente de escorrentía 0.7. Entonces se selecciona así, se subclasifica cada clasificación, por así decirlo, de los píxeles y al final se le atribuye un coeficiente de escorrentía y al final se encuentra el ponderado, que es el 0.68. Por eso, más que nada por la precisión. Pero si tú estás haciendo un recorrido, has hecho recorrido, lo ideal sería hacer una clasificación supervisada, porque estás visitando y estarías supervisando. En este caso indicas una no supervisada. Sí, es que en este caso el hecho de también ir a campo, porque en el trabajo de campo se verifica ello, es un trabajo que se hace solo en las calles, ¿no? Pero a nivel de rastros, o sea, a nivel de techos, a nivel de áreas que no necesariamente tienen que ser calles, entonces el flujo también cae en esos lugares. Y es por eso que se hace una cuantificación ya del mapa, o sea, en cuestión para el coeficiente de escorrentía, pero para el del interior principal, se puede decir, para esta cuenca, sí se ha hecho un trabajo de campo de reconocimiento. ¿Cuándo yo debería usar un flujo tridimensional? ¿Por qué no debería usar un
2D, 1D. ¿Por qué debería usar 3D? Bueno, ingeniero, el 2D, bueno, se usaría un modelamiento 2D siempre y cuando sea un flujo tal vez que no traiga problemas como un canal, como el diseño de un canal o de algún sistema, un sistema de fluido que es relativamente más estable. Pero se recomienda diseñar o bueno, usar modelos de flujos tridimensionales para modelos en donde la geometría sea un poco más complicada, ¿no? Como por ejemplo los sumideros que hemos tratado, por ejemplo turbinas, represas o esa proporción de proyectos, de acuerdo a la envergadura del proyecto. Sí, efectivamente tienes razón. Los modelos 3D deben usarse en obras hidráulicas donde haya una complejidad de flujo. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un canal de riego, sería absurdo usar modelos tridimensionales, hasta que lo haga en 2D, que sí es suficiente, me cumple. Y los modelos 2D, por ejemplo, más que nada son modelos que representan dónde se predominan las velocidades. Por ejemplo, ríos meandricos, ¿no?, que van cambiando, ahí pues es factible usar modelos 2D. En comparación al tirante, pues, las velocidades tanto en X y en Y son más predominantes que la velocidad en Z. Pero en este caso estamos hablando de sumideros, es una estructura pues hidráulica que el agua al ingresar pues hay un flujo caótico, ¿no? Es por eso que se usan los modelos 3D, por ejemplo, las cámaras rompepresiones, las turbinas, que tú has dicho, por ejemplo, ¿no?, los sifones en las represas. Son estructuras donde el flujo, digamos, tiene un comportamiento caótico y donde las variables hidráulicas predominan en las tres direcciones, X, Y y Z. En estas estructuras es lo que se tiene que usar este modelo. Para terminar, la última consulta que te hago: ¿por qué has elegido sumidero a diferencia de los otros que son, digamos, que son representativos, que son los más convencionales en el centro de Ayacucho? ¿Por qué usaste sumidero sobre todo por la geometría. A ver, esta es una geometría tal vez no tan convencional de sumidero, y por la pendiente, ¿no?, en donde, bueno, por el lugar estratégico en el que está ubicado para la recolección de aguas, en las que delimita su cuenca. Básicamente por eso. Excelente eso. Ingeniero, culminado las preguntas. Gracias. Ingeniero Jaime. Muchas gracias, decano. Bueno, yo soy más Michelo Gamboa García. El tema de tu trabajo titula Evaluación de la funcionalidad de los sumideros tipo caja del drenaje pluvial urbano usando modelos de flujo tridimensional. Bueno, realmente hablar de este tema es bastante complejo, pero analizar, investigar sería, ¿no?, de algo que verdaderamente podría ser un vacío o tal vez una problemática que buscamos una solución a ese problema, o un vacío que existe, por ejemplo, casos de teoría que falta, entonces desconocemos cómo lo hacemos y logramos unos resultados bajo un procedimiento metodológico de investigación. Bueno, lo que veo una fotografía, San Juan, la ciudad de Ayacucho, porque acá dice ciudad de Ayacucho, algo se parece a una tesis que hice donde se hablaba de ciudad de Ayacucho, pero ¿a quiénes contempla la ciudad de Ayacucho? Bueno, ahí me refiero al distrito de Ayacucho, el distrito de Ayacucho, y es por eso que tomo los modelos, que son puntos distribuidos a lo largo de todo el distrito. Porque cuando, por ejemplo, en mi caso, en tesis, así considerar Jesús de Nazaret, toda la ciudad que está abocada, ¿no? En cambio, el distrito de Ayacucho, si se puntualizaba acá dentro del distrito de Ayacucho, es otro detalle. Entonces, la población en la zona de estudio abarca lo que dices, ¿no? Y la muestra no lo veo acá. ¿Cuál indicas la muestra?
Población muestra, no. No has explicado, ¿no? Sí. Sí, sí he explicado la muestra. Hazme un favor de población muestra. Ya lo busco por acá. Población muestra. Bueno, lo que nos... No, sí, Entonces, la población, ¿cuál es de tu estudio? los sumideros encontrados en diversos puntos del distrito de Ayacucho. ¿Y por qué no encajaría el nombre, no? Porque el nombre habla de la ciudad de Ayacucho, ¿no? Tendría que ser en verdad todos los sumideros existentes en la ciudad de Ayacucho, la población. Por ejemplo, hay sumideros, como te decía, en Girón 2 de Mayo, hay sumideros, hasta que siempre lo he visto crítico, San Martín con Girón Sol. El vertimiento de agua a veces, ahora parece que ya está colapsando por la basura, lamentablemente es nuestra realidad. Construyen algunos puntos, parte alta de San Martín, llega en la intercepción Girón Sol y las dos masas, es otro comportamiento. Lo mismo de entre, digamos, Itana, si no recuerdo muy bien, cerca de Fátima, también otro comportamiento. Y así son todos los sumideros, sería, ¿no? ¿Y cuál sería tu muestra? Había que elegir tal vez aleatoriamente los más críticos, tal vez, ¿no? Los más críticos. En este caso, en este caso tú elegiste en base a qué. Ya. En este caso, elegí estos puntos distribuidos, como digo, a lo largo del distrito de Ayacucho, porque, por ejemplo, el punto que usted me menciona es un punto que está muy abajo, ¿no? O sea, porque previo a ese sumidero ya existen varias obras de drenaje arriba, entonces se pierde ahí flujo y eficiencia. Entonces los puntos que, por ejemplo, he encontrado ahí de Girón Bello, Girón Sol y Girón Lima, están en las cabezas ahí de la ciudad. Están, por ejemplo, con Girón José Olaya más o menos a la altura del Colegio Libertadores y donde inicia el primer sumidero. Y el más crítico que tomé es, por ejemplo, el de Girón San Martín con Girón Quinapato. ¿Le puedo mostrar un video? No, ya lo vi. Es la parte alta. Claro, ajá, exacto, en la parte alta. Y verdaderamente parece mentira, ¿no? A veces, ¿cómo lo has delimitado a los sectores? O me parece, ¿cómo? En una cuenca, digamos, rural, sabemos, son los picos más altos. Y en este caso, ¿cómo has delimitado la cuenca? En este caso, por un reconocimiento en campo, se ha más o menos determinado hacia dónde se dirigían las aguas en función a la pendiente que yo podía absorber. Y eso también complementa. ¿Cómo es eso? Me complico ahí. Un dron, bueno, no necesariamente, sino que, bueno, como lo mencioné, se ha ido a campo a verificar más o menos hacia dónde puede ir. O sea, por ejemplo, me ponía una intersección y veía hacia dónde puede ir el agua. Porque verdaderamente todo se maneja con curvas de nivel. Y ahí ver, ¿no?, dónde están las cotas. Decimos, hacer un levantamiento de toda la ciudad y ver cuándo son los puntos, ¿no? Claro, zona, digamos, zona urbana, indudablemente hay que tener cuidado en delimitar los sectores. Acá se han hecho delimitaciones, pero se ha manejado en base a todo lo que es la topografía. Lo que sí es saber, hay que saber que en cuenca urbana al menos hay que adecuar a la realidad. La realidad de Ayacucho no es como la realidad de Europa, donde ahí pues se han aplicado tal vez estos métodos. Por ejemplo, donde hay horarios donde hay demasiados residuos sólidos y ella con una lluvia transporta eso. Y no solo eso, tú te pones en una esquina y ves una variabilidad con respecto al tiempo. Estamos hablando de un flujo no permanente. O sea, sí varía, como decía que el colega, tránsito de avenidas debe explicarse, porque todo caudal varía con respecto al tiempo y espacio. Parte alta, diferente, parte baja es diferente, ¿no? ¿Para qué entonces esos sumideros? Porque sí ingresa agua, ¿no? También la parte baja. Por ejemplo, como decir, al inicio, la curva, ¿no? Incrementa el caudal, llegará a un punto máximo, luego decrece. Eso es la realidad. Y ahora, un modelo podría ser igual que una fotografía, por más que sea en 3D.
¿no? Había que validarlo con algo real, algo que verdaderamente en el sitio estoy midiendo, estoy verificando imágenes en esa variabilidad del tiempo. Lo que acá también veo, pues que a veces una investigación a lo mejor es complementar algo más a la norma, a lo mejor, por no decir, ¿no? Ahí veo digamos, esas estructuras hasta con basura, no sé si esa foto Sí, tú lo colocaste, ¿no? Sí. Y eso es la realidad, ¿no? Sí. Y también acá hay manejo, hay una variabilidad, como decir, ya, hablamos de un río, ¿no? Al inicio hay transportes sólidos, baja la velocidad, baja, eso ya va acumulándose. Algo así pasa también acá. Hasta esas rejillas se colmatan. Sí, se colmatan, exactamente. Eso es la realidad que se puede comparar con el modelo, ¿no? Y decir que así es. ¿Por qué acá, por ejemplo, y la Cenami? Porque esto normalmente es de la década del 80, que nosotros lo aplicamos cuando no teníamos información en una zona. Y acá en Ayacucho hay estación meteorológica, ¿no? ¿Por qué utilizaste y la Cenami? Bueno, es básicamente por la recomendación que se encuentra en la norma OS 060 y para el tamaño de cuenca, que es 0.081, es una cuenca relativamente pequeña, y preferible usar ese método en general. Claro, y también ya no hay realidad porque esto ya es obsoleto. Inclusive después salió el Pisco Cenami, cuando para lugares que no tenemos datos lo utilizamos. ¿Te has dado cuenta que la norma ya está obsoleta? Exacto. Entonces, cosas que si lo comparamos con la realidad, teníamos una validez más certera. Por ejemplo, hablar de tiempo de concentración. ¿Qué entiendes por tiempo de concentración? El tiempo en el que una gota de agua llega desde el punto más lejano hasta el punto de afuera. Claro, y eso indudablemente es una expresión empírica, ¿no? Una expresión, mientras es algo pequeño, tal vez se podía aproximar utilizando diferentes expresiones, ajustando de esos parámetros, ¿no? También en lo que es, utilizas la rugosidad de Manning, 0.014 vi, pero eso es cuando el concreto es recién, y dependiendo también. Y con el tiempo la rugosidad va cambiando. ¿O cómo utilizaste, cómo consideraste este coeficiente de rugosidad de Manning 0.014? Bueno, eso según las tablas de coeficiente de rugosidad de Manning en función al tipo de material. Y vi por conveniente elegir ese. Claro, a veces el aporte de la investigación está en mejorar estos detalles, ¿no? Porque nosotros lo aplicamos cuando el concreto es nuevo, inclusive, ¿no? Si es un concreto más pulido varía, si es un concreto rotachado tiene otro valor, pero tiene las consideraciones. Si tal vez hubiera sido comparado con un modelo físico, ¿no? De una calle, donde sí, ¿no? Con las mismas características salía otro valor también. Entonces, lo que sí es decir, por ejemplo, el modelo ANSYS, es ANSYS Fluent, ¿no? ANSYS Fluent. Estoy viendo que acá, por ejemplo, bastante precisión tridimensional, te hace ver todo. Pero si nosotros no ingresamos datos reales, puede ser un engaño también, ¿no? Y tal vez compararlo con el lugar ocurre para ese mismo caudal. Hablando de caudal, bueno, tú te basaste en la norma, dice tanto, lo cogiste, ¿no? Sí, claro. Para un periodo de retorno de 10 años. 10 años. Pero a veces en el año 2009 en esa zona los caudales han sido un poquito más. Entonces a veces pensar en la realidad. Esto de acá dice arroja valores reales, casi aproximados, exactos, dice, con mucha precisión, algo así, ¿no? Acá, mayor precisión, capturas tridimensionales, ¿no? Entonces estamos entendiendo de que se va a aproximar mayor precisión respecto a qué. Yo pienso que es respecto a lo real. Sí, respecto al porcentaje caudal. ¿Por qué sería de mucha precisión esta?
O sea, hago esto ya, me aseguro, ya. Por ejemplo, yo lo puedo utilizar solamente este modelo, ingreso mis datos, mi trabajo lo terminé en poco tiempo. No realmente, ingeniero, porque este es un proceso iterativo de prueba y error, ¿no? Primero se introduce un modelo al software y en función de ese modelo, por ejemplo, si pasa un 20%, entonces modificamos la sección, tal vez alineamos en otra dirección las rejillas, tal vez un espaciamiento que es el máximo, que es de 2 pulgadas según la norma S60, tal vez jugando ahí entre la dimensión de las rejillas o tal vez alargando el espacio de la caja, ¿no? Y viendo ahí a ver si el modelo cumple para los datos de ingreso. Claro, de todas maneras siempre es bueno de que pues, por ejemplo, este software, si no me equivoco, utiliza la ecuación de Navier-Stokes, me parece, ¿no? Sí, ingeniero. A lo mejor también, y eso posterior ha sido lo que es Muskingum, ¿no? El tránsito variable, donde hay, inclusive en el modelo tú puedes ver cómo va variando variando el caudal, va decreciendo o la etapa de crecimiento del caudal. Bueno, en conclusión, ¿no? La tesis tiene sus objetivos, ¿no es cierto? Sí. Objetivo principal, bueno, acá indicas evaluar la funcionalidad del cilindro del drenaje. Entonces, había que ver, pues, que con tu modelo nomás lo estás evaluando, cómo funciona para acá, para acá, para acá, ¿no? Ahora, lo que es otro de los objetivos, y eso tiene su conclusión. Acá dice, conocer cómo influye cómo es la dirección de los velociades. En tu conclusión, ¿cómo influye entonces la dirección de las velocidades del flujo a través de esta simulación? Bueno, las velocidades en realidad es determinante para cuantificar o para describir el comportamiento hidráulico de estas obras de drenaje, porque en función de eso es que, por ejemplo, como se ha visto en el modelo anterior o en el modelo de... ¿A qué influye, en otras palabras? O sea, por ejemplo, la dirección de la velocidad. En ese tramo, por ejemplo, hay tramos en donde la velocidad es alta, entonces el caudal sobrepasa porque tiene una velocidad alta, o sea, ya no llega a caer en el sumidero, sino pasa directamente. Pero hay partes en donde en la distribución de velocidad que se ve que las... ¿No será por las obstrucciones que ocurren? Porque eso verdaderamente se diseña como para que caiga todo el agua. También, por ejemplo, entonces, bueno, acá un poquito que debe tener su conclusión, ¿no? ¿Cómo influye la dirección del flujo del agua? Debe ser a través de la simulación. O sea, la simulación es una herramienta, ¿no? Entonces, el efecto hidráulico es el parámetro hidráulico, la velocidad, la dirección, cómo influye un poquito que tiene que tener su conclusión clara. Igual, ¿no? Cómo influye el caudal de diseño. Cuando hablamos de caudal también estamos viendo de una variabilidad, ¿no? Este caudal más, este menos, este. O cómo es su conclusión de este objetivo, que es la influencia del caudal de diseño en la determinación de la funcionalidad. ¿Has analizado para diferentes caudales? Solo para el caudal máximo, para el periodo máximo de retorno según las exigencias de la norma. Claro, por eso da a entender acá como si el caudal influye, ¿no?, en la funcionalidad para diferentes caudales, ¿no? ¿Cómo vas viendo la respuesta de la función o la respuesta de esa estructura, sí, de esa rejilla, ¿no? Sí, bueno, eso sí, no se ha analizado para otros caudales. Solo se trabajó con el máximo. Muchas gracias. Nada más. Bien, Joseph. Yo quiero hacerte un par de preguntas, ¿ya? Con respecto a este tema. Tú has empleado, pues, este software ANSYS, ¿no? Con el cual, pues, ves lo que es la mecánica de fluido computacional. Y tiene su fundamento, pues, cuando tú hablas de 3D, ¿no? Y acá mencionas las ecuaciones de Navier-Stokes y Reynolds. Sí. ¿Las fórmulas los puedes mostrar? Ya, ahora.
Esa es la fórmula de Navier-Stokes. Observación de cantidad de movimiento, ¿no? Ujú, fórmula Y el cantidad. otro, Esta es la fórmula de conservación de cantidad de movimiento. también, ¿no? Cantidad de movimiento y Y dice la. aquí, Disculpe. Ajá. son dos ecuaciones, ¿no? Que menciona, ¿no? Sí. Más adelante el Navier esto, Esa. eso, ¿no? Navier-Stokes, sí. ¿Tú me puedes indicar las variables más o menos que fundamenta esta teoría de lo que es el volumen finito? Claro. Bueno, esta ecuación es un análogo, o bueno, es un mejoramiento de la segunda ley de Newton, pero para la mecánica de fluidos, ¿no? Que en este caso la masa por aceleración está inverso, ¿no? En el tramo izquierdo tenemos a la densidad, que está multiplicada por la diferencia de velocidades a través del tiempo en las tres direcciones, en x, y, z. Y esto se multiplica por una aceleración que es la convectiva, que es un vector de velocidades en sus tres direcciones i, j, k, por nabla, que es la divergencia, la gradiente, perdón, de velocidades. Y esto es igual a la presión, a la gradiente de presión, también en las tres direcciones, multiplicado por las fuerzas de fricción interna del fluido. Y estas fuerzas internas del fluido están definidas por mu, y mu es el coeficiente de viscosidad, que esto también aporta fuerza, ¿no? al sistema. Y esto más un vector de fuerzas volumétricas externas, que esto puede ser debido a la fuerza de la gravedad, a fuerzas electromagnéticas, etc. Claro. Estaba mencionando el operador nabla. ¿Qué significa el operador nabla? El operador nabla es gradiente. Bueno, en términos matemáticos es la derivada de un sistema por ejemplo, la derivada de una función en x, por ejemplo, en cada dirección independientemente. Derivada parcial. Derivada parcial de una. Exacto. Okay. Ese es el fundamento, ¿no? Del análisis, ¿no? Sí. Y lo has aplicado pues acá a lo que es el drenaje pluvial de Urbano, ¿no? En los sumideros tipo cajón, ya hechos. Exacto, ingeniero. Sí. Entonces tú estás comprobando, Estamos comprobando. ¿no? Con estos análisis computacionales, que en su oportunidad hace más de 10 años creo que hicieron pues, los diseños en 2D, ¿no? En 2D, ingeniero, sí. ¿No? ¿Usted ha utilizado las mismas entradas, los datos de entrada, por ejemplo, el caudal de diseño? Sí. ¿No? Ahí han hecho pues análisis de estudio hidrológico y todo ello, ¿no? Sí, ingeniero. Esos datos de entrada los ha aplicado en esta corrida, en estos análisis. Exactamente, ingeniero. Casi igual lo modelado. Exacto. Después de encontrar el caudal, se ha determinado el tirante y la velocidad, porque primero es el tema hidrológico, ¿no? Luego, con la información del caudal del tema hidrológico, pasamos al hidráulico. Y con el caudal determinamos el tirante, la velocidad, tal vez los demás parámetros, el perímetro mojado, el área mojada, el espejo. Está bien, pero todos esos datos de entrada, ¿se han verificado que en el 2D también lo han hecho con ese mismo dato o ha variado en algo? No, esos datos se han cogido del modelamiento, del estudio, y se han introducido en el modelo, como la velocidad. No sé si lo puedo mostrar. No, ya. es lo que la pregunta. Ajá, sí, esos datos se introducen en el programa. Entrada, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hace usted acá en sus conclusiones, dice el nivel de eficiencia, ¿no? El porcentaje. Yo veo que aquí un valor muy 50%, ¿no? De eficiencia, ¿no? De lo que es el San Martín y Señor de Quinoapata, ¿no? Entonces usted hace una verificación porque eso está mal diseñado. Se puede mejorar, ingeniero. Se puede decir que mal, claro, exactamente, sí, claro, sí. Lo demás tiene pues 70, 88, 90, ¿no? Sí, me diseñado. Eficiencia, ¿no? Pero aquí el de San Martín, Señor de Quinoapata, tiene 50%. 50%. ¿Qué es lo que puede decir usted ahí al respecto? Ya, es básicamente por la pendiente, porque a mayor pendiente, mayor velocidad. Entonces, el agua ya no ingresa en los sumilleros, sino simplemente pasa, ¿no? Y es por eso que es el único punto de todos los puntos del estudio que tiene 4 sumilleros. Y es precisamente por eso, por los problemas que han ocurrido anteriormente. Y hay mucha evidencia de eso, como le menciono, hay reportajes. Pero en su recomendación pues debe de mencionar algo, ¿no? Sí, también. Porque no menciona nada en las conclusiones. ¿Sí o no? Si está mal diseñado eso, usted debe recalcar, porque es un aporte, ¿no? Okay. Es un aporte, es una verificación que usted está haciendo
y está conllevando pues de que esto está mal, ¿no? Eso está mal diseñado. Habrá habido algún error, algún percance, ¿no? Pero en las conclusiones usted debería de recomendar o mencionar algo, porque aquí usted lo menciona simplemente y acá usted está diciendo evaluación de la funcionalidad del sumidero, el drenaje pluvial. Es una observación que le voy a hacer, ¿no? Y bueno, y también he visto velocidades mayores a 6 metros por segundo. Sí, genial, en ese punto. ¿Qué le parece a usted? Mayores a 6 metros por segundo las velocidades del agua en el canal de drenaje o en sumidero. ¿Es dable eso o no? Sí, bueno, esto se explicaría por el tema de la pendiente, como le menciono, la pendiente, pero para el caudal que está diseñando, que es para un periodo de retorno de 10 años. Y como es una avenida máxima, el resultado es ese efectivamente, ingeniero. Porque también se tiene un coeficiente de reducción de Manning, o sea, relativamente bajo también. Y es por eso que hay más velocidad. Me parece demasiado, ¿no? Más de 6 metros por segundo ya entra ya a una velocidad súper crítica, ¿no? Bien. Bien, José, yo creo que ya hemos terminado ya la ronda de preguntas y te agradezco pues tu atención, tu exposición y vamos a entrar a la ¿cómo se llama? A la evaluación. A la evaluación de la calificación ya de tu exposición. ¿Ya? Muchas gracias. Doctor ingeniero, muchas gracias. Gracias. Vamos a ver ahí. Bien, continuando con la ceremonia académica, señor José Marcelo Gamboa García, me complace a mí anunciarle la deliberación del jurado de tesis a la que ha llegado con la nota aprobatoria de 17, ¿ya? En la cual yo le alcanzo las felicitaciones acá del jurado y en nombre de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. A partir de la fecha, usted es un ingeniero civil que se adiciona, digamos, a la beneplácito de nuestra universidad, en la cual nos sentimos bastante complacidos, ¿no? De que usted haya obtenido este grado académico de la titulación y desearle a usted los mayores éxitos profesionales en su vida familiar adicionalmente y también decirle, ¿no? Que la profesión lo ejerza con mucha ética, con mucha altura, con mucha moral, la cual creo que usted nos va a dejar siempre en alto nuestra Universidad San Cristóbal de Huamanga. Permítame, en representación de lo dicho, colocarle esta medalla de representación, por favor, para que usted nos represente como un ingeniero civil más egresado de nuestra universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Con este acto acabamos la ceremonia. Por favor, muchas gracias. Vamos a tomarnos unas fotos. Se acabó la ceremonia, por favor. No. Ahí está.